Esparta fue una de las mayores potencias de Grecia. La base de su poder era un ejército considerado invencible. Según Plutarco, cuando los jóvenes espartanos partían a la guerra, sus madres eran las encargadas de entregarles sus escudos. El sentimiento común en esta acción fue expresado elocuentemente por una espartana que dijo a su hijo: «Etan e epitas», o vuelves con él o sobre él. Para los hoplitas griegos, la pérdida del escudo era un acto de cobardía que implicaba una profunda deshonra. En ninguna parte era tan cierto esto como en Esparta. Como vemos, allí, para una madre, un hijo muerto era 1000 veces preferible a uno vencido. La historia de Esparta está llena de anécdotas semejantes que nos hablan de una sociedad movilizada por completo con el único objetivo de crear y entrenar a los mejores guerreros posibles. Una sociedad que, para alcanzar ese objetivo, estaba dispuesta a llegar a extremos que nos parecen lisa y llanamente increíbles. En esta clase vamos a estudiar la historia temprana de Esparta y nos vamos a enfocar en las condiciones que dieron origen a ese militarismo. Comencemos. Los orígenes de Esparta se sumergen en las tinieblas de la Edad Oscura griega, una etapa que sucedió al colapso de la civilización micénica alrededor del 1200 a.C. Durante este período, el Peloponeso, que había sido sede de estados palaciales prominentes como los de Micenas o Pilos, experimentó una radical simplificación. La cultura material se empobreció y la complejidad de la organización económica de sus sociedades se redujo drásticamente. Todo ello vino acompañado de un significativo retroceso demográfico. En este contexto, o más probablemente algo después, los dorios, hablantes de un dialecto griego distinto al de la población local, iniciaron su ingreso al Peloponeso desde Grecia noroccidental y central. Contrariamente a la visión de una invasión sostenida por algunos historiadores del siglo XIX, hoy se considera más probable que la llegada del nuevo pueblo fuera más bien una migración o infiltración gradual que se llevó a cabo en diversas oleadas. Los dorios se extendieron gradualmente por todo el Peloponeso y, según parece, a mediados del siglo X a.C., un grupo de ellos ingresó a Laconia desde el norte. Laconia era el nombre que recibía la región delimitada por los macizos montañosos del Taygeto al oeste y del Parnón al este. Entre estas montañas se encontraba el valle del río Eurotas, notable por la fertilidad de sus suelos. El clima, típicamente mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos y secos, favorecía tanto la agricultura como la ganadería. El área parece haber estado escasamente poblada en el período micénico, y el retroceso demográfico en la primera parte de la Edad Oscura significó que amplias zonas de la región habían quedado prácticamente deshabitadas antes de que comenzaran a asentarse allí los inmigrantes dorios. Los recién llegados se establecieron en una colina en el centro del valle en 4 aldeas separadas por escasa distancia entre sí. La evidencia arqueológica indica que esa colina no había estado ocupada en el período micénico anterior. Se cree que los primeros colonos eligieron este lugar debido a sus recursos naturales, tales como tierras cultivables, pastos y agua, y también por su ubicación estratégica que permitía buenas comunicaciones y una adecuada visibilidad de la llanura circundante. Estos primeros colonos eran probablemente pastores transhumantes que empezaron a enfocarse en la agricultura, sobre todo en el cultivo del olivo, que resulta especialmente adecuado
para las condiciones de la región. Con el paso del tiempo, las 4 aldeas, Pitania, Sinosura, Limnas y Mesoa, fueron integrándose progresivamente para formar una única comunidad, Esparta, pero conservando cada una su identidad previa. El nacimiento de la ciudad se produce así a principios del siglo VIII a.C. mediante un proceso de cinesismo o fusión de las 4 aldeas primitivas en una sola entidad política. La comunidad de migrantes que dio origen a las aldeas de las que surgió Esparta puede haber sido igualitaria, pero con el paso del tiempo comenzó a delinearse una distinción entre un estrato aristocrático de terratenientes y el resto del demos o pueblo. Los líderes locales más destacados de esos grupos aristocráticos desempeñaron un papel clave en el proceso de cinesismo. Podemos imaginarnos roles similares a los de los basileis o grandes señores descritos en las epopeyas homéricas. A diferencia de Atenas, donde, como vimos en otra clase, una familia pudo mantener una posición dominante y establecer un liderazgo monárquico, en Esparta 2 familias disputaron la primacía sin que una llegara a imponerse sobre la otra. Fue una situación única en el mundo griego que dio origen al peculiar arreglo institucional de la diarquía, es decir, la monarquía dual, que Esparta conservaría a lo largo de toda su historia. Por otra parte, mientras que en otras ciudades-estado las facultades de los reyes fueron rápidamente transferidas a magistrados electos entre la aristocracia, en Esparta los reyes seguirían siendo los comandantes del ejército y conservarían importantes facultades religiosas y judiciales. Los espartanos de épocas posteriores conservaron un recuerdo estilizado y distorsionado de los eventos relacionados con los orígenes de su ciudad en el ciclo de leyendas conocido como el Retorno de los Heráclidas. Se trata de un grupo de historias sobre cómo los descendientes de Heracles, que habían sido exiliados del Peloponeso tras la muerte del héroe, regresaron generaciones después para reclamar su herencia. Según el mito, los hijos de Heracles expulsaron del Peloponeso a Euristeo, el rey de Argos, pero fueron sus tataranietos, Aristodemo, Témenos y Cresfontes, quienes lograron regresar al Peloponeso con ayuda de los dorios y repartirse sus territorios. Los hijos de Aristodemo, los gemelos Procles y Eurístenes, recibieron Laconia. Témenos obtuvo Argos y Cresfontes ocupó Mesenia. De acuerdo con esta tradición, Procles se considera el ancestro de la dinastía real espartana de los Euripóntidas, mientras que su hermano Eurístenes era venerado como el progenitor de los Agíadas. Es probable que esta leyenda se originara alrededor del 700 a.C. o poco después, ya que no se hace referencia a ella en los poemas homéricos del final del siglo VIII a.C., pero sí es aludida por el poeta Tirteo, que datamos alrededor del 650 a.C. La abundancia de tierras con la que contaron los primeros colonos en la región central del Valle del Eurotas permitió que la población creciera rápidamente. Esparta también expandió su territorio, y en la primera parte del siglo VIII a.C., el poblado de Amiclas, que había sido importante en el período micénico y parece haber tenido alguna continuidad en la primera parte de la Edad Oscura, fue incorporado a la comunidad. Amiclas se encontraba unos 5 kilómetros al sur de las 4 aldeas originales y en la época micénica había contado con un santuario. Ahora, este sería dedicado a Apolo y Jacinto y sería la sede del importante festival espartano de las Jacintias. Con relativa rapidez, el crecimiento de la población hizo que para el mismo momento en que se llevaba a cabo el proceso de cinesismo, la abundancia original de tierras se transformara en escasez.
A comienzos de la era arcaica, prácticamente todas las ciudades-estado griegas enfrentaron el mismo problema a causa del crecimiento demográfico. Sin embargo, la solución que encontraron los espartanos sería diferente. Mientras que la mayoría de las ciudades optó por enviar parte de su población a fundar colonias en nuevos territorios, los espartanos no hicieron uso de ese recurso. A lo largo de su historia, de hecho, solo fundaron 2 colonias. En lugar de ajustar su población al territorio disponible, como hicieron los restantes griegos, los espartanos prefirieron ajustar el territorio a la población. En otras palabras, se decidieron a expandirse militarmente. Esta elección transformaría a Esparta en una polis muy diferente de las demás. Según la tradición posterior, los espartanos apuntaron primero hacia el norte. Ninguna fecha de la historia temprana de Esparta es segura, pero sería aproximadamente durante el segundo cuarto del siglo VIII a.C., es decir, entre 775 y 750 a.C., que los reyes Arquelao y Carilo lideraron la conquista de la región de la Egítide, en el noroeste de Laconia, con la aprobación del santuario de Apolo en Delfos. Además, expandieron su control a la vecina región de la Escirítide, en el nordeste de Laconia. Aunque intentaron expandirse todavía más hacia el norte, se cree que fueron frenados por una derrota ante Tegea. Por eso, reorientaron su expansión hacia el sur. Bajo el reinado de Teleclo, aproximadamente entre el 760 y el 735 a.C., Esparta sometió a las comunidades en el sur de Laconia, y con Alcamenes, quien reinó aproximadamente entre 735 y 700 a.C., los espartanos culminaron el proceso, llegando a apoderarse de Helos, obteniendo así acceso al mar. La conquista de Gitión, el mejor puerto de Laconia, fue también fundamental para los planes espartanos de establecer su supremacía en el sudeste del Peloponeso. Como vemos, en tan solo 2 o 3 generaciones, los espartanos conquistaron toda la fértil llanura de Laconia desde su extremo norte hasta el mar en el sur. La conquista fue rápida, pero sus consecuencias definirían todo el curso posterior de la historia de Esparta. Tras la conquista, los espartanos organizaron el nuevo territorio de una manera original. En lugar de desplazar a la población nativa, la sometieron al control de su estado, dividiéndola en 2 grandes categorías, periecos e ilotas. Los que se encontraban en poblados en distintas partes de Laconia se convirtieron en periecos, del griego peri oikoi, que literalmente significa los de alrededor de las casas, es decir, los vecinos. Los periecos eran hombres libres con plena autonomía personal que disponían de sus propias tierras y recursos. La única diferencia con los espartiatas, los ciudadanos plenos de Esparta, era que no podían participar políticamente de las instituciones espartanas, aunque sí de las de su propia comunidad. Si bien prestaban servicio militar en unidades especiales, tal como vimos en otra clase que lo hicieron en la batalla de Platea, no tenían acceso al entrenamiento militar a tiempo completo de los espartiatas, ya que se dedicaban a actividades productivas en la agricultura, pero sobre todo en la artesanía y el comercio. El resto de la población de Laconia, que eran probablemente los campesinos de origen predorio dispersos por todo el territorio, también permanecieron en sus tierras, pero no accedieron a la libertad de los periecos. Por el contrario, fueron obligados a permanecer en sus parcelas de cultivo y asignados con sus tierras a ciudadanos específicos de Esparta, a los que solventaban entregando una parte considerable de su producción agrícola. Estos campesinos sometidos a la servidumbre serían designados como ilotas, en griego heilotes, un término cuya etimología no es del todo clara, pero tal vez derive del verbo helein, agarrar, aprender, tomar. En ese caso, significaría algo así como
los capturados o los prisioneros. Algunas autoridades antiguas, sin embargo, relacionan el término con los habitantes de Helos, que habrían sido los primeros en ser reducidos a la servidumbre tras la conquista. La institución del ilotismo espartano era muy singular. Si bien existían paralelos en Tesalia o Creta, los mismos griegos de épocas posteriores la interpretarían de maneras muy diferentes. Así, Estrabón y Pausanias los describen como esclavos públicos, mientras que Pollux define su condición como un punto intermedio entre la libertad y la esclavitud. Los ilotas no eran evidentemente esclavos del tipo común en la Grecia antigua, ya que seguían viviendo con sus propias familias en las tierras que les habían pertenecido y controlaban directamente tanto los medios de producción como el producto obtenido. Pero el Estado espartano los sometía por la fuerza y los obligaba a entregar buena parte de su cosecha. Cómo se repartieron las tierras del sur de Laconia entre los espartanos es uno de los temas más complejos y polémicos entre los investigadores. La tradición antigua afirma que hubo repartos de parcelas iguales para todos los ciudadanos espartanos, pero la veracidad de esta noticia es rechazada por la mayoría de los estudiosos modernos. La conquista de Laconia sentó así las bases de lo que sería el sistema social de los espartanos, un conjunto de instituciones y prácticas que ellos atribuirían a la figura de un gran legislador legendario, Licurgo, cuya existencia real es hoy puesta en duda por los especialistas. Esta conquista no parece, sin embargo, haber transformado todavía a Esparta en la sociedad completamente militarizada que encontramos en épocas posteriores. Ello sería el resultado de un nuevo conflicto bélico. El éxito en la expansión por el valle del Eurotas transformó a Esparta en una potencia económica y militar. También parece haber reafirmado a la élite dirigente en la convicción de que la ampliación del territorio era una política que debía continuar para garantizar la moderación de los conflictos sociales internos. Al controlar todo el valle del Eurotas, Esparta había entrado en contacto con la región de Mesenia, que contaba con tierras notables por su fertilidad, especialmente en el valle del río Pamiso, dividido en dos partes por el monte Itome, la llanura de Macaria al sur y la de Esteníclaro al norte. La abundante cosecha de cereales, vid y olivo que allí se obtenía era destacada tanto en cantidad como en calidad. Es lógico, entonces, que los espartanos centraran su mira en Mesenia como el próximo objetivo para su plan de expansión. Cuando los espartanos comenzaron su ataque, los mesenios comprendieron rápidamente que su libertad estaba en juego y ofrecieron una denodada resistencia que, tras algunas derrotas iniciales, se hizo fuerte en las defensas naturales del monte Itome. Los espartanos, liderados por el rey Teopompo, necesitaron 20 años de lucha para doblegar su resistencia. La guerra se ubicaría cronológicamente en el último tercio del siglo VIII a.C. Tras la victoria, los espartanos tomaron control de la llanura de Esteníclaro y de la mitad occidental de la llanura de Macaria. Los propietarios originales de estas tierras fueron reducidos a la condición de ilotas y forzados a ceder la mitad de su cosecha a los nuevos gobernantes. Antes que aceptar este destino de servidumbre, muchos prefirieron huir a otras regiones de Grecia, desde donde mantuvieron vivo el espíritu nacional mesenio en oposición a la ocupación espartana. El control de estos nuevos territorios transformó a Esparta en la polis más rica y poderosa del Peloponeso y sentó las bases de su hegemonía en todo el mundo griego. Un claro indicio de esta prosperidad fue la edificación, cerca del año 700 a.C., de un templo en honor a Artemisa Ortia. Este espléndido santuario fue erigido para contener los exvotos donados por los fieles. Estas ofrendas, hechas de materiales preciosos como oro, plata, marfil, ámbar y cristal,
reflejan la riqueza y diversidad de la cultura espartana de esta época. Por supuesto, los espartanos no se conformaron con Mesenia, sino que poco tiempo tras esta conquista intentaron continuar su expansión hacia el norte. Sin embargo, se encontraron con una severa derrota en el 669 a.C. a manos de los argivos en la batalla de Gisias. Las complicaciones militares parecen haber generado un período de inestabilidad, tal como se desprende de la noticia del asesinato del rey Polidoro en el año 665 a.C. a manos de un aristócrata cuando intentaba mediar en los conflictos internos. La crisis en Esparta ofreció a los mesenios recientemente sometidos una oportunidad para intentar librarse del yugo opresor de sus conquistadores. Iniciaron así una revuelta que daría lugar a una larga y cruenta guerra. Con el apoyo de arcadios y argivos, los mesenios tomaron la ofensiva, causando graves daños en Laconia. Sin embargo, los espartanos contraatacaron eventualmente y lograron una victoria decisiva en la batalla de la Gran Fosa. Los mesenios se vieron obligados entonces a refugiarse en el monte de Hira, donde lograron resistir por varios años, pero fueron finalmente derrotados por completo. Tras la victoria, los espartanos concedieron el estatus de periecos solo a los habitantes de 5 ciudades de Mesenia. El resto de la población fue reducido a la servidumbre como ilotas. El norte de la región, que Esparta no había adquirido en la guerra anterior, fue ahora también sometido. La ciudad, en el valle del Eurotas, pasó así a controlar un territorio de unos 8.000 kilómetros cuadrados, que incluía todo el extremo sur del Peloponeso. El sometimiento completo de Mesenia permitió una vez más a los espartanos resolver sus conflictos sociales internos a costas de terceros mediante el reparto de las tierras de los vencidos entre sus ciudadanos. Esparta emergió vencedora de las guerras con Mesenia, pero el precio que pagó fue una radical militarización de su sociedad. Si bien los espartanos ya se habían decidido por una política de expansión territorial que tenía como uno de sus ejes al poderío de su ejército, la lucha con los mesenios los forzó a profundizar al máximo ese camino. El sometimiento de la numerosa población de Mesenia a la servidumbre implicaba el constante riesgo de una sublevación. Los ilotas superaban a los espartiatas probablemente en una proporción de 10-1 o más. La única forma de compensar semejante disparidad era transformar a todos los ciudadanos espartanos en soldados y conformar con ellos un ejército que, por su entrenamiento y disciplina, fuera capaz de prevalecer aún en condiciones muy desfavorables. Para lograr ese objetivo, los espartanos transformaron a toda su sociedad en un inmenso sistema de entrenamiento militar. Para ello, impusieron una estricta organización interna que permitiera, por un lado, liberar a sus ciudadanos de todas las tareas y obligaciones que no tuvieran que ver con el ejército, y por otro, inculcarles el nivel de entrenamiento, disciplina y compromiso necesario para que el ejército estuviera en condiciones de superar a cualquier otra fuerza en el campo de batalla. La infantería pesada de las restantes ciudades griegas estaba compuesta por milicias de granjeros hoplitas que entrenaban en el tiempo libre que les dejaban sus tareas productivas. Estos ciudadanos soldados carecían del nivel de entrenamiento de un combatiente profesional, pero muchas veces lo compensaban con creces por su mayor entrega y compromiso, ya que peleaban por su patria y no por la paga. Esparta supo organizar un sistema militar capaz de formar a soldados con el mismo nivel de entrenamiento de un combatiente profesional, pero también con el mismo compromiso de un ciudadano que peleaba por su patria. Fue, en mi opinión, la combinación de estas dos características lo que hizo a sus fuerzas casi invencibles. La próxima clase
Vamos a analizar en detalle el sistema social espartano y sobre todo el sistema educativo con el que formaban a sus soldados. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.